Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a que escuches esta explicación. Hoy día 27 de mayo del 2023, día sábado de la séptima semana de Pascua. Vamos a leer las lecturas del día de hoy. Nos toca la lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, del 16 al 20 y del 30 al 31. En aquellos días, cuando llegamos a Roma, se le permitió a Pablo vivir en una casa particular con un soldado de guardia. 3 días después de su llegada, convocó a los judíos principales y una vez reunidos les dijo: Hermanos, sin haber hecho nada en contra de mi pueblo ni de las tradiciones de vuestros padres, fui preso en Jerusalén y entregado a los romanos. Ellos, después de interrogarme, querían ponerme en libertad porque no encontraron en mí nada que mereciera la muerte. Pero los judíos se opusieron y tuve que apelar al César, sin pretender por ello acusar a mi pueblo. Por esta razón he querido verlos y hablar con ustedes, pues llevo estas cadenas a causa de la esperanza de Israel. 2 años enteros pasó Pablo en una casa alquilada. Ahí recibía a todos los que acudían a él, predicaba el reino de Dios y les explicaba la vida de Jesucristo, el Señor, con absoluta libertad y sin estorbo alguno. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio es según San Juan, capítulo 21, del 20 al 25. En aquel tiempo Jesús dijo a Pedro: Sígueme. Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho, y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo, Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le respondió: Si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir, pero Jesús no dijo que no moriría, sino: si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Ese es el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito, y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús, y creo que si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles es del 28, capítulo 28, del 16 al 20 y del versículo 30 al 31. Recuerden que los Hechos de los Apóstoles fue escrito por Lucas, un médico griego que tuvo conocimiento de la doctrina de Cristo mediante los discípulos, los apóstoles de Cristo, y de Pablo también. Por eso habla mucho de Pablo en los Hechos de los Apóstoles, toda su trayectoria. Pero pues tenemos su evangelio, y que es uno de los evangelios que nos menciona la historia desde antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto, bueno, pues la información la recibió de María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice aquí la carta de los Hechos de los Apóstoles, o la historia de los Hechos de los Apóstoles? Porque recordemos que los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y los Hechos de los Apóstoles, son 5 libros que se consideran como libros históricos. Ya después todas las demás son libros didácticos, y el único libro profético es el último libro del Nuevo Testamento, que es el libro de la Revelación, que supuestamente dicen que lo escribió Juan, el apóstol de nuestro Señor Jesucristo, pero en realidad fue escrito por la comunidad juánica, los seguidores de Juan. ¿Qué dice la lectura? Que en aquellos días, dice que llegamos a Roma, se le permitió a Pablo vivir en una casa particular. O sea, ahí en esa casa particular Pablo estaba resguardado con un soldado. Recuerden que Pablo pues tenía la nacionalidad romana. Entonces era un personaje muy importante Pablo. No crean que era hijo de familia, ¿no? Nada más y ya. No, sí tenía su condición, ¿no? Porque aparte de ser judío, haber nacido en Tarso, tenía la nacionalidad romana. Era una persona muy trabajadora, era comerciante, era, pues, digamos que un artesano. Él hacía sus casas de campaña y se las vendía a la gente. De eso vivía. Y aparte, pues, era una persona preparada, estudiada, conocía las Sagradas Escrituras. Al decir Sagradas Escrituras estoy hablando del Antiguo Testamento, lógico.
y pues también tenía preparación en la cultura, sabía hablar varios idiomas, sabía hablar el hebreo y el arameo porque eran sus idiomas de nacimiento, pero sabía hablarle latín, lo que es el romano, ¿no? Pero también sabía hablar griego y algunos otros idiomas, era una persona preparada. Y bueno, pues nos damos cuenta que por esa razón nuestro Señor lo escogió aparte y haciendo a una parte o aparte el hecho de que había perseguido a los cristianos y los andaba investigando y daba informes de dónde se escondían para que la guardia llegara y apresara a los cristianos, se los llevara presos, los martirizara y hasta los matara. Entonces era un informante, era como un espía, Pablo. Bueno, pero el Señor lo escogió, lo deja ciego 3 días y lo incorpora para que se ponga a predicar la palabra de Dios. Entonces nos damos cuenta aquí que Pablo pues está en una casa de alquiler y después de haber llegado ahí a Roma, 3 días después, convoca a los judíos de aquel lugar y les dice que pues sin haber hecho nada, les explica a los judíos, lo han metido a la cárcel y que él pidió ayuda al César, a Roma, porque pues sus compatriotas lo querían condenar a muerte, pero no le habían encontrado nada como para mandarlo a condenar a muerte, ¿no? Entonces, les des explicación a sus compatriotas judíos, ¿sí? Y para que se den cuenta que pues en realidad está siendo juzgado o está siendo detenido de una manera arbitraria. Y bueno, dice que pues lleva esas cadenas a causa de la esperanza de Israel. ¿Sí? Él no quiere que su pueblo caiga en el error, quisiera que su pueblo se convirtiera, quería que su pueblo pues aceptara a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Mesías. Pues es algo bien muy difícil, ¿no? Hoy en la actualidad hay muchos judíos que lógico, la mayoría de los judíos, y no es que todos, porque hay judíos convertidos al cristianismo, pero la mayoría no cree que Jesús haya sido el Mesías, desafortunadamente, ¿no? Nosotros los que no somos judíos y que Dios nos ha permitido participar en la gloria de tener a nuestro Señor Jesucristo de parte de nuestra vida y que nos ha dejado la herencia que es el Espíritu Santo y que nos ha dejado la doctrina, el conocimiento para amar y servir a Dios. Y bueno, pues pues estamos muy agradecidos los que no somos judíos, ¿no? Desafortunadamente nuestros hermanos judíos pues no lo aceptan. Bueno, pues esta es la razón, ¿sí? Dice aquí que Pablo pasó 2 años enteros ahí en esa casa alquilada. ¿Quién pagaba esa casa para el alquiler? No lo sé, no lo dice aquí. Pero lo que sí dice es que ahí recibía a toda la gente y les predicaba el reino de Dios. Fíjense como el reino de Dios, en parte primera. Y les explicaba la vida de Jesucristo, siendo que Pablo pues no conoció a nuestro Señor Jesucristo, lo que sí sabemos que explicaba era su muerte, su resurrección, su ascensión, ¿sí? Y la venida del Espíritu Santo. Y que se les estuvo apareciendo a los apóstoles, a los discípulos. Era todo lo que podía predicar Pablo, porque pues era lo más importante que le habían a él explicado, que le habían dado a él a conocer, y bueno, pues era lo que él les quería infundir, o les quería sembrar a toda la gente que conocieran, amaran y sirvieran a nuestro Señor Jesucristo, o sea, a Dios. Y bueno, pues con absoluta libertad dice aquí que él predicaba sin ningún estorbo. O sea, fíjense, estuvo bien, ¿no? Y 2 años ahí en ese alquiler. Bueno, pues esta es la parte en donde nos sigue informando Lucas la trayectoria de Pablo en su forma de vida, ya convertido al cristianismo y en su actividad apostólica. Se le dice que es el apóstol Pablo porque es un enviado, pero no es un apóstol que haya conocido a nuestro Señor Jesucristo. Eso que quede muy claro, para que ustedes también lo tengan y no se les vaya a olvidar. Acuérdense que Pablo tenía 2 nombres, Pablo y Saulo. Sí, Pablo era el nombre, pues podríamos decirlo que en hebreo, y Saulo era el nombre en romano, ¿no? Sí, en la nacionalidad romana. Bueno, vamos a pasar ahora al Evangelio.
¿Qué nos dice el Evangelio de Juan? Muy interesante porque dice, es el Juan 21 del 20 al 25, dice que en aquel tiempo Jesús le dice a Pedro, a Simón Pedro, acuérdense que le cambió el nombre, porque Pedro significa piedra, es la primera piedra de la iglesia que somos nosotros, porque Jesús es la piedra angular, esa es la piedra principal, pero Pedro es la piedra que forma la asamblea, que forma la iglesia que somos nosotros. O sea, nosotros somos iglesia, somos templos vivos del Espíritu Santo. Y Pedro es el primero, por eso es la primera piedra. Pero Jesucristo es la piedra angular porque con él se edifica toda la iglesia que somos todos nosotros. Por ahí mucha gente dice, ¿a quién es la piedra angular? ¿Jesús o Pedro? Ay, hermanos, les acabo de explicar esto, ¿no? Entonces les digo esto por la misma ignorancia o la misma perversión de muchos que no quieren entender las cosas como son. Jesucristo es la piedra angular que puso nuestro Padre Dios en el mundo para que aprendiéramos todo lo que hoy sabemos y podamos llegar a nuestra salvación. Pero Pedro es la piedra, sí, la primera piedra de la iglesia, que somos la iglesia nosotros, la primera piedra humana, para que me entiendan, ¿sí? Bueno, Jesús le dice a Pedro, sígueme, y pues ahí va lo va siguiendo en el caminar, ¿no? Pedro vuelve la cara y vio que detrás de ellos iba el discípulo a quien Jesús amaba. Pues ya sabemos quién es el que siempre se dijo que Jesús amaba mucho, que era Juan, ¿no? ¿Por qué? Porque era un chamaco, era un joven. Acuérdense que pues a lo mejor posiblemente tenía, cuando andaba con Jesucristo, a lo mejor tenía 12 años, o a lo mejor tenía 13 años. Sí, porque acuérdense que ya un mayor de edad en esa época, los judíos a los 12 años ya formaban parte de la sociedad a los 12. En México y en otros países es diferente. Hoy en día en México a los 18 años ya eres un ciudadano, pero allá en aquel entonces Juan a los 12 años pues ya era un ciudadano israelita o judío. Posiblemente tenía 12 años, 13 años. Y cuando muere nuestro Señor Jesucristo, posiblemente tenía 15 años. O sea, era un verdadero chamaco. Por eso es que se dice que pues lo amaba, ¿no? O le tenía más atención, ¿no? Él dice, Juan siempre lo refiere de que era el discípulo amado. Y bueno, pues está bien, ¿no? Aquí Pedro, ya siendo una persona adulta de más de 50 años de edad, pues voltea a ver al muchacho, sí, que viene atrás de ellos caminando sin que le hayan dicho a Juan que lo siguiera, sí. Dice aquí, Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Bueno, aquí nos menciona, dice, Pedro volviendo la cara vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho, así lo dice la escritura, que estaba ahí a un lado de Jesucristo, ¿sí? Y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? A esa hace la referencia a Pedro, ¿no? Dice, oye, este discípulo, ¿no? Al que te preguntó, ¿quién te va a traicionar? Al verlo, Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con este? ¿Sí? Jesús le respondió, si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo vuelva, a ti que tú sígueme. Bueno, es importante aclarar que está hablando Jesucristo de una manera muy sencilla. Muchos se meten en una complicación muy grande con respecto a esta frase. Si yo quiero que éste permanezca vivo, a ti que no, Jesucristo muere, ¿sí? Eso lo sabemos, y resucita, ¿sí? Entonces, muy claramente nos dice aquí, Jesús le responde, si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo vuelva, porque Jesucristo se fue y regresó, entonces se cumple, ¿sí? Porque se fue nuestro Señor Jesucristo, murió, pero regresó y estuvo con ellos 40 días y 40 noches. Entonces se cumple lo que dice aquí. Jesús le respondió, si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo vuelva, a ti, ¿qué? Y regresa y pues lo encuentra vivo también a Juan, lógico, ¿verdad? Entonces, pues aquí se cumple esa promesa, ¿sí? De que Juan iba a estar vivo, ¿sí? Bueno, le dice a Pedro, tú sígueme. Y pues Pedro se queda pensando, ¿no? Diciendo, pues, ¿qué onda, no? Nuestro Señor, el maestro está diciendo algo muy importante con respecto a este muchacho, ¿no? Bueno, pero dice, por eso comenzó
a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir. Pues, ¿se dan cuenta cómo hay una equivocación ahí? Sí, se va nuestro Señor y vuelve. Pero no estamos hablando de la parucía, de la segunda venida de Cristo, sino de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo resucita y se empieza a aparecer a los discípulos, ya no están los 12, ya falta uno. Pues sí, ya se había tratado de matar Judas Iscariote, que no murió ahorcado. Él se trató de suicidar y murió por accidente. No es lo mismo morir porque tú te suicidas a que te mueras por un accidente porque te trataste de suicidar. Eso lo dice Lucas, que se trató de ahorcar y murió, se rompió la rama donde se fue colgado y cayó y se le reventaron las vísceras. Siendo él un profesional médico, pues, podría decirnos de que había muerto esa persona, ¿no? Mateo es el único que nos dice que Judas se fue a ahorcar y ya, pero no se cercioró si verdaderamente se ahorcó. Nada más dice, se fue a ahorcar, se fue, pero no lo vi que se haya ahorcado. O sea, Mateo no lo menciona, pero Lucas sí lo menciona. Por eso les digo que se trató de ahorcar y no murió ahorcado. Y aquí este rumor, pues es un rumor, ¿no? De que decían, es que Juan no va a morir. Pues ¿cómo no iba a morir? Pues tenía que morir. Murió en la isla de Patmos, ¿no? Ya de viejito, ¿no? Pero Jesús no dijo que no moriría, se dan cuenta, sino si yo quiero que parezca vivo hasta que yo vuelva a ti, que pues sí, regresó Jesucristo después de su resurrección. Este es y aquí nos hace la explicación Juan, el mismo que escribió este evangelio. Dice, ese es el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito. Ahí lo está diciendo. Y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús y creo que si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. O sea que hay muchas cosas, ¿no?, que se escribieron, o muchas cosas que se pudieron haber escrito, pero no se llevaron a cabo porque, dice Juan, pues no cabría toda la historia, todo lo que platicaríamos. Se dan cuenta de que hay una situación muy importante. Si no hubiesen escrito todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, no tendríamos ahorita información fidedigna. Estos evangelios que afortunadamente nuestro Padre Dios permitió que los grandes teólogos de la iglesia nos permitieran y existieran, sí, ¿no? Porque a lo mejor hay más escritos y los tienen escondidos. Y en ese entonces, en el año 350 de nuestra era, en la época del rey romano Constantino, que le permitió a los cristianos subsistir y ya no iban a ser perseguidos, y en donde los grandes teólogos de aquel entonces, sí, decidieron dejarnos estos libros para nuestro estudio, para nuestro conocimiento de la palabra de Cristo, ¿sí? Lo hicieron de una manera muy personal, ¿sí?, según lo que les convenía, y por eso nos dejaron lo que nos dejaron. Pero todo es porque así Dios quiso, ¿eh? A lo mejor ellos dijeron esto sí, esto no, pero era porque Dios así les estaba diciendo que sí lo dejaran y no lo dejaran. Afortunadamente, bueno, pues ya tenemos aquí estos libros que tienen casi 1990 años de haber sido escritos, y pues tenemos esta información muy buena, muy hermosa y muy importante para nuestro estudio y para nuestro conocimiento. Y bueno, pues aquí vemos muy claramente que nuestro Señor Jesucristo en este evangelio muy claramente le está diciendo a Pedro, sígueme, nos está diciendo a nosotros que lo sigamos, ¿sí? Y nosotros, si creemos en Cristo, amamos a Cristo y aceptamos que Jesucristo resucitó y aceptamos que desciéndose de aquí es Dios, sí, no, porque cuando estuvo aquí era el Hijo de Dios y se comportaba como un ser humano, sí, no usaba el poder divino, no usaba la divinidad de Dios para él subsistir, no, vivía como un ser humano, se parecía igual a todos nosotros menos en el pecado, no tenía errores, sí. Y bueno, eso es importante porque mucha gente dice, yo no creo que Jesús sea Dios, por lo tanto no hay dos personas, ¿no? Es que antes de que llegara Jesús aquí, antes de que conociéramos su nombre como Jesús, o como le decimos Yeshua, ¿sí? Antes de que llegara aquí y le conociéramos de una manera, Él era Dios, pero se rebajó en la condición humana, Dios, para demostrarnos y ayudarnos, para demostrarnos que sí se puede uno salvar, y para ayudarnos,
¿sí? De salir del error, del pecado. Acuérdense que pecado es la ausencia de Dios, ¿sí? Entonces, pues, por eso es que muchos dicen, no, 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 ¿cómo que Jesús es Dios? Jesús no es Dios, no. Él se decía hijo de Dios, ¿no? Pues está mal. Sí, ahí se critica, ¿no? No hay problema, eso no ofende a Dios, ¿no? Definitivamente, ¿no? Sí, ofende a Dios que tú a lo mejor estás pensando que ofendes a Dios cuando tú cometes pecado, pero pues no. A Dios no lo ofendemos, Él es todopoderoso. O sea, no lo puedes ofender. Si se ofendiera a Dios, entonces ya no era todopoderoso, porque entonces tiene un talón de Aquiles, ¿va? Tiene un formato de cómo le puedes dañar. Y pues no, o sea, Dios no tiene, no lo puedes tú ofender, no lo puedes tú dañar. Es el Todopoderoso. Dios se nos ha revelado en tres divinas personas, nuestro Padre Creador, Jesucristo Redentor, y hoy en día tenemos al Espíritu Santo santificado. Recuerda que vivimos la época del Espíritu Santo. Es la era del Espíritu Santo. Tenemos dones del Espíritu Santo. Ya te lo he explicado, tenemos habilidades, virtudes, y hay que ponerlas a trabajar para el bien de los demás. Bueno, hermano, no quiero ser muy reiterativo contigo, pero pues esto es lo que hoy nos está mencionando el Evangelio, que le dijo a Pedro, sígueme, y hay que seguir a Cristo. Así como Pablo seguía a Cristo a pesar de que no lo conoció, pero como se le reveló, pues ahí le inyectó, ¿sí? Y Pablo, teniendo una capacidad enorme, así como la puedes tener tú, de llevar a cabo el evangelio a los demás, no le importó ofrecer la vida o que lo mataran, ¿sí? Acuérdense que mataron a Pablo cortándole la cabeza, ¿va? Una forma digna de morir, según los romanos de aquel entonces, ¿no? Y así como tú puedes ser una persona muy intelectual, muy sabia, muy inteligente, con mucha capacidad, pues pon todo eso, así como lo hizo Pablo, para el bien de los demás. Que Dios te bendiga.